Bueno, me parece pertinente exhibir en el contexto de los 50 años del golpe este libro que se titula La Nación Literaria 1970-73. Se trata de una recopilación antológica del diario La Nación, que contiene reportajes, crítica literaria, comentarios de libros y entrevistas. El libro lo edité en el año 2011 por Ediciones Alterables. El libro nace como una intervención en el monopolio discursivo político sobre la fecha. Las distintas facciones ideológicas reconocen nada más que hechos políticos ya datados. Los hechos de cultura, de reflexión, la obra de arte, los cultores del arte y la literatura no les interesan en lo más mínimo. El libro nace después de constatar la valía del archivo del diario, que comencé a investigar por el año 2000 en la Biblioteca Nacional, y del deseo de divulgar estos contenidos. He hecho una muestra del libro que paso a comentar, no sin antes mostrarles el mamotreto. Es un libro de unas 600 páginas, aprox. Aquí, en esta pequeña muestra, tenemos un artículo sobre la visita de Julio Cortázar a Chile y el encuentro que tuvo en la Sociedad de Escritores de Chile, en un coloquio que se armó con Francisco Coloane. Allí, eh, entre otras curiosidades, Coloane le pregunta por un personaje que se llamaba Percio García, que era el piloto del barco en el que Cortázar se había embarcado para hacer la travesía de Punta Arenas a Buenos Aires. Y este Percio García, que era el piloto del barco, habría animado, según Cortázar, un importante contenido en su primera obra que se llamó Los Premios. Eh, Aquí hay otro artículo sobre Luis Ribano y su librería de viejo en la Galería Carmi, en el número 119 de la calle San Diego. Le preguntan por la novela La Guira, que acababa de editar, y por su afición a los temas de los bajos fondos o el AMPA. No hay que olvidar que Ribano había sido carabinero. No olvidar tampoco que Ribano es hermano del filósofo Juan Ribano, ¿no? Eh, Alguna vez conversé con Ribano en su librería. Creo que le compré La Casa Fantasma de Braulio Arena, ediciones Androvar. Aquí hay otro texto sobre Nicomedes Guzmán, por Gonzalo Drago, y algunas y exhiben en este artículo algunas cartas enviadas por Nicomedes Guzmán a Drago, a quien había conocido desde sus días en San Felipe. Da cuenta, ¿no? Algo del trayecto esforzado de Nicomedes Guzmán, su trabajo en Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educación, sus libros. Aquí da cuenta de una carta que le manda a Nicomedes Guzmán desde la enfermería del manicomio, donde cuenta que la presión la tiene un poco alta. Aquí hay otro texto de Vargas Llosa, un texto bien tenue, pero importante por la trayectoria final que va a tomar Vargas Llosa. Es decir, plantea que si el ciudadano político y el escritor coinciden, perfecto, pero que si no, quien debe tener la primacía
es el escritor, el creador, y él es el que debe imponer sus términos. Es lo que pasaría luego, ¿no? La distancia progresiva que puso Vargas Llosa respecto de sus primeras posiciones políticas. Aquí hay otro texto muy interesante sobre Alberto Romero, un reportaje que le van a hacer a Viña del Mar, sobre este gran escritor, autor de La viuda del conventillo. Recordemos que Alberto Romero escribió otro gran libro que se titula España está un poco mal, y que da cuenta de ese viaje y participación en el Congreso de Escritores de Valencia del año 37, me parece. Y hay numerosas anécdotas estampadas en ese libro, ocurridas en este viaje. Por ejemplo, recuerdo que Romero cuenta que estaba en un teatro, en un gran acto, y de pronto la concurrencia comienza a vitorear el nombre de James Joyce. Y de pronto un señor al lado suyo se levanta y se dirige a la tarima. Y ese señor que estaba al lado suyo era James Joyce. Y él no tenía idea quién era. Y lo más tragicómico es que James Joyce, en vez de hablar de la situación de la guerra civil española, y la condición de los escritores en la guerra, y la amenaza a la cultura, etc., eh, a lo único que se dedica es a denunciar la piratería de que habría sido objeto el Ulises de Nueva York, por lo que rápidamente lo bajaron del escenario para pasar a temas más contingentes. Bueno, aquí está el gran Alberto Romero. Cuenta de sus salidas de madrugada, en la noche, buscando personajes, frases, habla, situaciones. Dice que le interesa la poesía de Nicanor Parra, de Pablo de Roca, que nadie de los escritores vive de sus derechos de autor. Escármeta también le interesa. Luego está un acuso de recibo de No hay lugar, este imponente libro de Armando Uribe, ¿no? Aparecido el 71. Es muy breve la nota, pero da cuenta del libro. Uribe en este minuto es embajador de la Unidad Popular en China. Notable libro. Luego hay una crítica literaria de Luis Íñigo Madrigal, que es el crítico por excelencia del diario. Un crítico bastante competente y noticiado de las nuevas corrientes crítico-literarias del momento. Aquí da cuenta de Carnalavaca, una obra eh, del año 32, aparecía en Nacimiento, de Andrés Garafulix, que seguramente la reflotó a raíz de la nacionalización del cobre, ya que el tema de la novela es la presencia de capitales extranjeros en el dominio de las minas de cobre y otros minerales en el norte chileno. Y hace un paralelo, algo gratuito, pero que le sirve de ejemplo con Love Story, digamos, una historia trascendente, pero que vende millones de ejemplares en el mundo, en vez de Carnalavaca, que no vende ninguno, y novela de la cual aún se pueden encontrar ejemplares en el comercio. Después, por ejemplo, tenemos otra crítica de Íñigo Madrigal sobre el obsceno pájaro de la noche, una crítica bastante
competente, respondiendo a la densidad de esta novela de José Donoso, aparecida en Sex Barral. Después, por ejemplo, da cuenta de un encuentro de poesía en Valparaíso, de poesía joven sobre todo, en que cita a Oscar Jano, Marlara, Gonzalo Millán, Hernán Miranda, Waldo Rojas, Manuel Silva Acevedo, etc. Luego da cuenta de también una novela parecida en esta fecha, Palomita Blanca, de Enrique Lafourcade, y reseña esos ingredientes de la novela de, de Lafourcade, ¿no? El escándalo, la política, el sexo, una especie de receta que él maneja muy bien, ¿no? Para hacer estos que también son bestsellers. Le reconoce desde luego su capacidad narrativa, a pesar de estas liviandades, digamos. Otro texto sobre recuerdos de Rosamel del Valle en Nueva York, en sobre la permanencia de Rosamel, sobre su departamento a la que llegaban chilenos continuamente a celebrar el 18, chilenos que estuvieran de paso, que se conectaban con él, etc. También se relata algo de la vuelta de Rosamel a una casa en la comuna de Ñuñoa y de visitas que le habría hecho Waldo Rojas y otros jóvenes poetas de esa generación. También está datado este libro de Hernán Valdés, por Luis Íñigo Madrigal. Luego aquí hay un reportaje a otra visita importante que fue la de Ernesto Cardenal, invitado por la Universidad Católica. Eh, Cardenal comienza denunciando la pasividad del Papa ante la guerra de Vietnam. Le da el estatus de arma de lucha a la poesía, muy propia del ánimo de esta época, y se relata que va a tener unas misas obreras con otros sacerdotes chilenos. Primera muerte de Antonio Avaria, por Luis Íñigo Madrigal también. Un texto sobre Paul Valéry, un repaso a su vida desde Sète, su estudio en Montpellier, algo de la obra literaria, el silencio que se impuso a sí mismo Valéry ante la presencia bastante intimidante de Mallarmé, lo que le costó mucho tiempo vadear para él poder alzar su obra. Aquí hay una fotografía del cementerio marino de Sète, que es como la imagen inspiradora, ¿no? Del gran poema de Valéry del mismo nombre, El cementerio marino. Su visión a las matemáticas, etc. Un artículo extenso. Luego hay también una entrevista a Polidela, ¿no? Que acababa de editar Vivario, editorial UDA, colección Fabiola, también de este 1971.
Delano también expresa, ¿no?, este ánimo de conjuntar el ánimo político y los valores creativos y la literatura, una literatura de compromiso político. Un texto sobre de Alifano, sobre Juan Gelman, importante poeta argentino. Aquí se da cuenta de una muestra de poesía negra norteamericana, traducida por Ramón Layera. Interesante también. Cada uno de los poetas entrega algunos rastros de sus propias poéticas. Soy negro porque soy negro, todo lo que escriba, poemas y cuentos serán negros sin esfuerzo artificial. Una manera también de abrir el abanico, ¿no? Es impresionante el diario La Nación, en la apertura de la escena que promueve, mientras el espacio político se va cerrando, el espacio cultural inicia un giro de apertura inaudito, digamos. Aquí hay una entrevista a Carlos León, el novelista llamado de Valparaíso, aunque no ha nacido ahí. Ahí está Carlos León frente al Riquet, o en la zona del Riquet, que es donde transcurre la entrevista. Luego, otra novela importante de Guillermo Tira, Y corría el billete. También una entrevista a la trayectoria de Braulio Arena, autor de ese gran libro que se llama El ajedrez o Visiones del País de las Maravillas, me parece. Y de ese otro interesante poema que es La Casa Fantasma. Da cuenta de un cambio a partir de ese impulso inicial de Mandrágora, que impulso rebelde, surrealista desde luego, dado que está fundado en el surrealismo bretoniano, francés, en la articulación de la revista Mandrágora en Chile, para posteriormente, a partir del discurso del gran poder, pasar a un énfasis mayor en lo que él llama la organicidad del poema, en sus elementos estructurales. También respecto de la contemporaneidad, de, de ciertas publicaciones extranjeras que también se situaban en Chile, como por ejemplo este libro Arte y Semiología de Jan Mukarovsky. Se podía encontrar en las librerías de Santiago eh, sin mayor dificultad, ¿no? Títulos que venían de Madrid, del editor Alberto Corazón. Es decir, ya nos estábamos notificando, ¿no?, de los contenidos semiológicos, como lectura general, cultural, de las obras de arte.
de las obras literarias y de esas pistas, ¿no? Que luego tendrían como resultado el estructuralismo de Barthes, que Íñigo Madrigal, este crítico, conoce bastante bien porque en sucesivas críticas literarias da cuenta de contenido de, de libros de Barthes. Otro artículo interesante es este, El hechizo de Ezra Pound, también un repaso a la trayectoria del poeta norteamericano que luego, al término de la guerra, es arrestado y llevado preso a San Elizabeth, pero haber defendido a las potencias del eje y particularmente el régimen mussoliniano. También el artículo da cuenta de chilenos que han escrito sobre Pound, como Armando Uribe, que sabemos que tiene ese gran ensayo titulado Pound, en esa colección que se llama El espejo de papel. Y hay otro autor que escribió sobre Pound, que se llamaba Aldo Torres, también se consigna en este artículo. Luego Íñigo Madrigal da cuenta de esta notable novela de Severo Sarduy, Cobra, una entrevista a Manuel Rojas, de Olga Ratia. Este Manuel Rojas, doña Olga Ratia. Manuel Rojas había muerto en estos días, ¿no? A principios del 71, me parece. El mismo día que se casó. Y aquí se repasa su obra, Hijo del Ladrón. Aquí Rojas dice que el peor libro suyo es La ciudad de los Césares, etc. Aquí hay otro artículo curioso, que es una visita de Roque Dalton, el poeta salvadoreño. Y demostrando el nivel, de hecho, cultural en ese tiempo, se reúnen nada menos que en el Canal 9 de televisión y se produce un programa y una conversación televisiva entre Roque Dalton, Enrique Lin y Waldo Rojas. Este artículo da cuenta de esa conversación. Roque Dalton pone mucho énfasis en la complicidad de la poesía, el poeta y las luchas políticas que sobre todo están teniendo lugar en Centroamérica. Lin muestra cierta distancia. Dice que por lo general la poesía política ha dado muestra de los peores poemas que se han escrito, aunque él mismo escribió, el mismo Lin escribió poesía política. Bueno, sabemos que Roque Dalton terminó siendo ajusticiado en un hecho que aún no se aclara del todo por sus propios compañeros en El Salvador, ante la acusación de revisionista o agente de la CIA, etc. Un hecho bastante dramático que aún no se dilucida del todo. Bueno, eh,
Otra importante aparición son los artefactos de Nicanor Parra. También este artículo da cuenta de qué se trata esta aparición de Nicanor, el desafío de los artefactos, con esa famosa leyenda: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. En las ediciones también de la Católica de Chile, esta cajita de cartón. 250 artefactos del antipoeta con los dibujos de Guillermo Tejeda. Un artículo de Saint John Peirce, gran poeta francés, desde su nacimiento en las Antillas, en Guadalupe, su incorporación a la diplomacia francesa, algunos de sus libros, etc. Esta muestra la cerré con esta revista, Estudio Filológico, de la Universidad Austral de Chile. Aquí, por ejemplo, hay un importante artículo de este erudito argentino, Alberto Baccaro, sobre la rima y, y sus fuentes que tendrían la misma poesía latina. Bueno, esto da cuenta del espacio, ¿no? Del espacio literario, de la escena literaria que mostraba este diario. Y es por eso que me propuse confeccionar este libro, editar este libro, para, para mostrar estos contenidos que sin duda eh, le agregan un estrato más al trienio, que parece, como dije al comienzo, nada más que una sucesión de estos políticos. Eh, Pueden ir a la página comentarioliterario.cl o escribirme al correo edicionesalterables@gmail.com. En comentarioliterario.cl encontrarán este libro y otros. Eh, bueno, eso por ahora. Hasta nuevo aviso.